Muy buenas a todos, bitumeros. Las principales noticias de criptomonedas de hoy son las siguientes. Basil se ha activado con éxito. Arbitrum recompensa a un hacker de sombrero blanco por descubrir una vulnerabilidad en su actualización. Silica lanza la primera videoconsola para juegos Web3. Helium migrará a la blockchain de Solana. El crecimiento de XRP se dispara al 65%. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos dándonos un like, suscribiéndote y dándole a la campanita para poder seguir haciendo contenido como este. ¡Empezamos! Ayer, jueves 22 de septiembre, a las 21:44 horas, se puso en marcha el hard fork Basil en la red principal de Cardano. La actualización trae grandes mejoras al rendimiento y a las capacidades de gestión de los smart contracts de la red. La implementación del hard fork se emitió en directo a través de un Twitter Spaces en la cuenta de Twitter de IOHK, la empresa encargada del desarrollo de Cardano, en el que estuvo presente Charles Hoskinson, cofundador de la red. Basil introduce la transmisión de bloques sin validación completa, lo que mejora la velocidad de creación de bloques. También actualiza Plutus, el lenguaje de programación de sus contratos inteligentes. Esto permitirá crear aplicaciones más eficientes y con menos costes. En general, Basil está siendo calificada por la comunidad y por los expertos como una de las actualizaciones más complejas y mayores que ha implementado Cardano. El hard fork estaba planificado para su implementación a finales de junio, aunque se tuvo que retrasar en 2 ocasiones debido a diversos problemas en la red. El siguiente paso será el protocolo de escalado de capa 2 Hydra, en el que ya se está trabajando. Arbitrum, la popular solución de capa 2 de Ethereum, recompensó a un hacker de sombrero blanco por descubrir una vulnerabilidad potencial en el código de Arbitrum. Recordamos que un hacker de sombrero blanco es un hacker ético que colabora con las empresas para detectar brechas en sus sistemas. El hacker llamado Riptide en Twitter recibió 400 Ethers con un valor aproximado de $560.000 como pago por su trabajo. A lo largo de los años, muchos hacks y exploits han afectado a la criptoindustria en diferentes dimensiones. Riptide descubrió fallos en los smart contracts escritos en el lenguaje de programación Solidity, mientras que verificaba el estado de la actualización de Arbitrum Nitro. Al parecer, la vulnerabilidad se encontraba en el puente L1-L2 de Arbitrum. Riptide explica que al usar el puente para depositar Ethers u otros tokens, se podrían desviar depósitos de millones de dólares a billeteras sin ser descubiertos. Al parecer, la vulnerabilidad se encontraba en el puente L1-L2 de Arbitrum. Riptide explica que al usar el puente para depositar Ethers u otros tokens, se podrían desviar depósitos de millones de dólares a billeteras sin ser descubiertos. Silica anuncia su propia consola de juegos Web3 capacitada para minar criptomonedas. Silica es un protocolo de cadena de bloques de capa 1. Al lanzar esta consola competirá con las compañías tradicionales del sector como Sony, Nintendo o Microsoft, pero obviamente lanzando un producto mucho más especial y con características que lo diferencian de su competencia. El protocolo anuncia que esta videoconsola está enfocada para los amantes de las criptomonedas y el mundo blockchain. Esta contará con su centro de juegos propio, una wallet y capacidad para minar criptomonedas. El próximo mes, Silica comenzará a probar su centro de juegos. El jefe de tecnología de juegos de Silica explica que su consola permitirá a usuarios alejados del mundo cripto poder introducirse en él sin apenas esfuerzos mientras juega. Además, habla de la facilidad que tendrán para administrar sus criptos. Poco a poco, el mundo de los juegos Web3 le va ganando terreno a la industria tradicional. Posiblemente estamos frente al primer acontecimiento que acorta distancias entre los dos mundos. Y en relación a esta noticia anterior, te hacemos una pregunta. ¿Crees que las videoconsolas como Silica son el futuro? Déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios. La semana pasada, los desarrolladores de Helium presentaron la propuesta de gobernanza para migrar a la blockchain de Solana. En la propuesta aseguraban que la red de capa 1 era innecesariamente costosa y que podían aprovechar las funcionalidades y la escalabilidad de Solana. La propuesta HIP70 ha sido aprobada con el 81,41% de los votos a favor, lo que significa que toda la actividad de Helium pasará a Solana. Desde Helium creen que la apuesta por Solana mejorará la funcionalidad de la red y abre las puertas a la gran comunidad de desarrolladores de Sol, que podrán trabajar también con HNT. Además, la red Solana se centra en la escalabilidad,
por lo que ofrece un mejor rendimiento que la red de capa 1 de Helium. Solana, que ayer alcanzó los 100.000 millones de transacciones, es también la segunda red por volumen de staking. Esto significa que se trata de una red segura y con un consumo energético reducido. Después de las caídas que han ido sufriendo las criptomonedas durante este último mes, es complicado pensar que alguna puede ir en contra con la tendencia actual del mercado. Pero XRP sí que lo hace. En el último mes tiene un crecimiento del 41%, pero si nos centramos en la última semana, el crecimiento se dispara a un 65% según CoinMarketCap. Hace muchos meses que no se veía tal aumento en una criptomoneda del top 10. Hace unos días os informábamos aquí de que Ripple Labs presentó una moción de juicio de sumario obligando al tribunal a tomar una decisión definitiva sobre si XRP es un valor. La respuesta se espera que se dé a mediados de diciembre. Puede que la exaltación por la noticia esté empujando al alza el precio de XRP y cambiando la perspectiva del inversor hacia la criptomoneda de Ripple Labs. Según un analista de mercado de Cointelegraph, el interés abierto de XRP es de 575 millones de dólares y justo hace una semana el valor estaba en 310 millones de dólares. Pero mucho cuidado con todo el FOMO que se crea con estas situaciones. No seas víctima del entusiasmo. Antes de tomar una decisión, es importante que te informes y pienses bien tus acciones y tu estrategia. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete a nuestro nuevo canal de noticias en este botón de aquí abajo. Posiblemente te interese este vídeo que te recomendamos y si quieres seguir aprendiendo sobre criptomonedas, pincha en este otro vídeo. Un abrazo bitumeros, nos vemos el lunes con más noticias. ¡Adiós!